Hola, esto es Real Biopolítica, soy Iván Noreto, anfitrión. Hoy día vamos a hablar sobre las runas, ¿sí? Sobre las runas. Pero vamos a hablarlo desde el punto de vista de la Real Biopolítica, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a mostrarte esto de acá. Acá vamos a verlo, acá está. ¿No ves? Esto es un hueso que tiene grabados unas runas que son germánicas. El hecho es que este hueso está en territorio eslavo. Y aquí podemos encontrar muchos temas. Está en territorio eslavo y está en lenguaje germánico. Acá lo puedes ver. ¿Es este hueso? Acá está. Ahí están las letras. Esto es un texto rúnico que se ha encontrado hace mucho tiempo en el norte. Es una especie de obra lírica, así como la Ilíada, que está en griego. Esto es otra oda de un héroe germánico que está en el lenguaje rúnico. Aquí es donde lo han encontrado, en esta zona de acá. Y esto es lo que puedes ver acá. ¿Ves? Esto es lenguaje germánico. Vamos a ver. Aquí está. Este es el lenguaje germánico, es el alfabeto rúnico, el alfabeto fúcar antiguo. ¿No? Acá, este es Otalán. Esta es la letra llamada Otalán. ¿Ya? Quiero que veas esa letra, ¿ya? Oral, acá, ¿lo ves? Ya, este es Otalán, ya. Acá, esta es la letra, ¿ves? Acá lo puedes ver, ya está en blanco y negro. Esta es la letra que está acá. O sea, es alfabeto germánico. Alfabeto germánico. Vamos a ver acá. Ya, alfabeto germánico. Ya, aquí está. Pero ¿qué pasa? Sucede que han encontrado esto en esta zona de acá. Acá está. En esta zona de acá. Quiero que veas. Acá está. ¿Ves? Cerca de esta triple frontera de Chequia con Austria y Eslovaquia. Aquí lo han encontrado. Aquí. Aquí está. Aquí lo han encontrado. Vamos a verlo más de cerca. ¿Ya? Esta es la zona. Esta es la zona de Beklar. Esta es la pequeña ciudad. Esta zona de acá se llama Pohamsko y esta zona se llama Lani. ¿Ya? Justamente en esta zona han encontrado esa runa. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Ves? Quiero que lo veas bien. Míralo bien. ¿Ya? En esta zona. ¿Por qué? Esta zona es el núcleo de la población eslava en Europa. Los primeros eslavos, la primera villa eslava, el primer pueblo eslavo aparece acá. Aquí aparece. Justamente en esta zona estratégica que es la confluencia de estos tres países. Esta es la zona estratégica donde ellos iban a aparecer. ¿Ves? Vamos a verlo en relieve. Aquí está. ¿Ves? Esta zona. Aquí es donde aparecen los eslavos, los primeros eslavos. Y comienzan a propagarse por toda esta zona. Así es. La Gran Moravia, ¿no? ¿Qué cosa es la Gran Moravia? La Gran Moravia, acá está la Gran Moravia. Esta es una imagen de la Gran Moravia. Acá lo puedes ver. ¿Ves? Este es el mapa de la Gran Moravia. Acá está el mapa, lo que es la Gran Moravia. Acá no se puede observar, pero aquí quiero que veas el mapa, ¿no? Este es el mapa de la Gran Moravia, para que veas. Ahí está, este es Gran Moravia, Gran Moravia. Acá puedes ver la Gran Moravia, ¿no? Vamos a ver acá. ¿No? Acá está, la Gran Moravia. Ahí está. Acá también habla sobre la Gran Moravia. Acá. Para que quiero que veas el mapa, ¿no? Justamente aquí. Justamente este sería el corazón de la Gran Moravia, donde está esta triple frontera. Casi todo el país checo sería la Gran Moravia. Acá está. Casi todo el país checo es la Gran Moravia. Casi todo Eslovaquia es la Gran Moravia. Y justamente aquí, en la frontera con Austria, aquí es el centro de la Gran Moravia. De aquí se extendió todo el imperio. Pero vamos a ver qué originó que se cree un imperio acá. ¿Ves? Para que te des una idea, ¿no? Chequia con Eslovaquia, más la zona norte de Austria, esta zona de acá, esta franja de acá de Hungría, y esta zona de Polonia, ¿no? La Silesia que le llaman, ¿no? Y la Lusatia, ¿no? Acá está la Silesia que es esta parte de acá, todo esto de acá es la Lusatia, ¿no? O sea, todo esto de acá, todo esto de acá, toda esta zona de Cracovia, Breslavia, el Dresde, toda esta zona era la Gran Moravia. Y se origina a partir de este pequeño pueblito que aparece acá. ¿Se entiende, no? Vamos a ver. Vamos a ver acá, acá lo tenemos. ¿Ya?
Ahora vamos a explicar cómo funciona todo esto. ¿Qué pasó? Pues hay que han hallado un hueso con inscripciones que más tarde pudieron identificar como pertenecientes a las runas. O sea, estas son runas, tal como te he mostrado, ¿no? Ahora vamos a ver esta letra de acá, esta X que tiene como una cometa, ¿no? Parece una cometa con una X, ¿no? Una mariposa, ¿no? Una X que tiene dos rayas a los bordes, ¿no? Juntando ambas aspas. Acá, esta de acá, la X, ¿no? Vamos a ver. Acá creo que aparece el alfabeto rúnico, el alfabeto Fúcar antiguo. Aquí está. Es el Dagaz. Se llama Dagaz. Acá está. Aquí lo puedes ver. ¿Ves? Este es el Dagaz, se llama acá. Este Dagaz, acá hay un poema rúnico anglosajón, ¿no? El día es el mensajero del Señor, amado por los hombres. Gloriosa luz del Creador, alegría y esperanza. Para el rico pobre, a todos alegra. Es un poema rúnico, ¿no? El día es el mensajero del Señor. Ya hemos visto que Júpiter es Seu Jus Pater, o sea, padre día, padre Jus, padre del día. Júpiter significa el día, es el dios de los primeros rayos del amanecer. Y justamente aquí está haciendo una referencia a eso, cuando dice el día es el mensajero del Señor, ¿no? Bueno, es para que podamos entender de qué va todo esto, ¿no? O sea, hay un paganismo implícito en esto. La runa es un paganismo implícito. Este es un alfabeto rúnico. Es una costilla de vaca escrita con este tema con estas runas. Varias piezas de cerámicas se han encontrado junto con muchas piezas de cerámica en esta zona que se llama Lani, cerca de Breclar. Y han encontrado muchos temas con el tema del alfabeto. Existía un alfabeto carolítico que introducen estos monjes llamados Cirilo y Metodio, introducen el alfabeto carolítico y lo crearon para estos pueblos. Estos monjes eran monjes greco-macedonios, venidos de Bizancio, y este alfabeto después se transforma en el alfabeto cirílico. Acá está el alfabeto cirílico, el alfabeto carolítico, que esto ves acá, se transforma después en el cirílico. Pero gracias a estos monjes dan el primer paso y comienzan poco a poco a evolucionar el alfabeto cirílico. Son estos monjes llamados Cirilo y Metodio. Acá lo puedes ver, son estos monjes. Y ya, vamos a seguir. ¿Qué sucede acá? Aún se utilizaba la lengua rusa, ¿sí? La lengua de los búlgaros también se utilizaba, la lengua de los serbios, y decidieron crear un alfabeto. Los eslavos no tenían alfabeto. Era un pueblo que necesitaba un alfabeto. O sea, aquí tenemos un pequeño pueblo que poco a poco asimila conocimientos de otras culturas y se transforma en un imperio. ¿Por qué? Porque asimilaron conocimientos. Es así, asimilaron conocimientos. Ahora bien, esta costilla que vemos acá, es de alrededor del año 600 después de Cristo. Y el imperio de la Gran Moravia surge en el año 833 después de Cristo. Este imperio de la Gran Moravia. Acá lo tienes. Acá lo tienes. Surge ahí. Fue fundada por un príncipe llamado Mohmir. Entonces, acá está, por el príncipe de la Gran Moravia, porque somete a un principado llamado el Principado de Nitra. Conquista y gobierna originalmente fundió ambos estados y crea el imperio de la Gran Moravia. Acá está, ¿ves? Este es el Principado de Moravia, ¿lo ves? ¿No? Que justamente es esta parte de acá. Esta parte de acá. Aquí está. Principado de Moravia, y al costado está el Principado de Nitra, ¿no? En lo que sería la República Eslovaca. Él conquista eso y crea el imperio de la Gran Moravia. Y con eso comienza a extenderse. Es lo mismo que vimos con el tema del primer rey anglosajón, aquí en Realidad Política. Es lo mismo. Crea este imperio, se vuelve más poderoso y se comienza a extender. Eso es lo que hizo este rey llamado Mohmir. Pero para que él surja, tuvo que haber surgido aquí otro pueblo más. Y es el pueblo que estamos viendo acá. Acá está, el pueblo que estamos viendo acá. ¿Ves? Acá. Surge acá este pueblo.
Acá. O sea, tiene que haber un pueblo anterior, tiene que haber algo anterior que haya dado este impulso. De otra manera, no hay nada. No hay nada. Algo tuvo que haber pasado antes de la existencia de este príncipe para que pueda surgir un imperio. Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? Es el príncipe de la Gran Moravia, ¿no? Es el príncipe de Moravia. Después, antes de él no se sabe qué había, pero de hecho que había un pueblo, un pequeño principado, y gracias a esa anexión pudo impulsarse más. O sea, simplemente algo ocurrió atrás. ¿Qué ocurrió? Ocurrió justamente un pueblo que empezó a leer, escribir y asimilar técnicas de otros países. Esta costilla rota tiene precisamente en su parte final un abecedario. Acá, en la parte final, esto es un abecedario. O sea, no hay ninguna palabra ahí. Hay dos posibilidades. A veces se encuentran estas runas en este orden en monumentos arqueológicos porque cada runa tenía un poder mágico en la religión germana. Es decir, era algo mágico, era una hechicería. Cuando estaban escritas en el orden correcto, tenían un poder mágico. Podía ser algo malo o algo bueno. La otra opción era que este hueso era como una especie de blog para que alguien aprenda a escribir en alfabeto rúnico. Ahora bien, esto está en Fútcar antiguo, en alfabeto rúnico germánico muy antiguo. Este alfabeto era más o menos usado por los germanoparlantes entre los siglos II y VII después de Cristo, en la zona de Centro Europa. Tenía 24 letras, y de él solo se conocen 17 muestras completas o parciales en toda Europa, que han encontrado uno acá, justamente en el pueblo donde inician los eslavos su núcleo político, su pequeño núcleo político. Ahí lo han encontrado. Pero este descubrimiento se dio en uno de los asentamientos eslavos más importantes que posteriormente se convertiría en el centro neurálgico de la Gran Moravia, el primer estado eslavo de la historia. Bueno, bien, la Gran Moravia surgió en el siglo IX, en el año 833, con ese hecho que te acabo de describir. Esto es 200 o 300 años después de que se escribió en este hueso de vaca. Primero se escribe en este hueso de vaca, después, 200 años, aparece el reino de la Gran Moravia, el año 800. Después aparecen los monjes Cirilo y Metodio, en el año, justamente por ese año, sí, aquí están, justamente por ese año aparecen estos monjes y comienzan a hacer su peregrinación y comienzan a hacer su evangelización. Acá lo tienes, ¿no? Ellos comienzan a evangelizar por toda esa zona, justamente después de crearse el reino de la Gran Moravia. Tienen hasta su fiesta nacional en la República Checa, en Eslovaquia. Tienen su fiesta nacional, que es el 5 de julio, fecha en la que se cree que llegaron a la Gran Moravia. O sea, se crea la Gran Moravia y ellos van a ese imperio y comienzan a cristianizar. ¿Ves? Eso es lo que pasó acá. Y comenzaron a asimilarse los moravos al cristianismo. Vamos a ver. Entonces, vemos esos asentamientos eslavos, vemos que se crea un núcleo de poder, vemos que toman técnicas, que toman conocimiento de los moravos, estos eslavos toman conocimiento de los pueblos vecinos, y que primero usan runas germánicas, después usan el alfabeto que les dan los bizantinos a través de estos monjes, o sea, asimilan el conocimiento que les dan para mejorar y ser más poderosos, para convertirse en una potencia. Es gente que tenía ganas de aprender. Ese pequeño núcleo que tenía ganas de aprender terminó transformándose en un imperio, porque asimiló de otros y lo usaba de un modo productivo. Es decir, si queremos que un país sea una potencia, no va a ser de un día a otro, sino que la gente tiene que estar predispuesta a trabajar, a sacrificarse, a esforzarse y a aprender, no a vivir del día. Ese es el mensaje que nos da la Gran Moravia. Bueno, acá te voy a mostrar unas runas, acá está. ¿Ves? Esta es la runa antigua. Son runas antiguas, son esos alfabetos, ¿no? Acá lo pueden ver, ¿no? Esto acá lo he encontrado, es una oda, una poesía que se ha hecho, así tipo la Odisea, la Ilíada, también ellos hacían sus poesías. La Gran Moravia aceptó el cristianismo gracias a estos monjes, se construyeron iglesias,
comenzó a haber orfebrería, asimilaron otras culturas, y esto es justamente después de crearse la Gran Moravia. Lo que viene inmediatamente es la cristianización. ¿Por qué? Porque así es como se integraron a ese nuevo mundo. O sea, es gente que buscó integrarse al nuevo mundo sin perder su identidad y asimilar las técnicas y el pensamiento de los demás y la religión cristiana, pero sin perder su identidad y sin dejar de ser eslavos. O sea, cada asimilación que tenían era para mejorar. Así es como se construyeron los imperios. ¿Sí? Así es como se construyeron los imperios. Vamos a dar un relato sobre las epístolas del monje Rama. Este monje Rama, de la ciudad búlgara de Preslav, vivió a principios del siglo X, es decir, del año 900 más o menos, que es casi unos 100 años después de que se crea la Gran Moravia y que estos monjes van. Y casi unos 100 años, y unos 300 años después de escribirse estas runas en este hueso. Y unos 100 años después del proceso de evangelización que hicieron estos monjes. Pero dice lo siguiente, un relato sobre las epístolas en la que describe la historia de Cirilo y Metodio, que son los que estamos viendo ahorita, de cómo inventaron la escritura de los eslavos, pero también decía que antes de su llegada los eslavos usaban para escribir recuentos y bocetos. ¿Qué cosa es un recuento y un boceto? Esto es un boceto, un dibujo. Acá hay una serpiente dibujada y aquí están las letras alrededor que transcurren por el cuerpo de la serpiente. Este es el boceto. Acá hay como una cruz, acá arriba, acá también. Es un boceto. Escribían mediante dibujos, es decir, runas. Pero como todavía no encontraban esto, pensaban que no eran runas. Ahora han encontrado esto. O sea, los eslavos dibujaban así, escribían así, con estos dibujos, que en verdad eran runas. Algunos pensaban que se trataría de una escritura anterior, pero no era así. Eran runas. El alfabeto rúnico está ligado al paganismo. ¿Por qué? Porque tienes que colocarlo en tal orden para que puedas tener tal invocación. Es una hechicería. Por lo tanto, solamente unos cuantos sabían ese orden en el cual las runas tenían que estar para cumplir, para invocar ese hechizo, ese encantamiento. Era bastante pagano y solamente eran de unos cuantos. Así es como estos unos cuantos podían atemorizar, tener poder sobre unos muchos que creían en estas supersticiones. Y estos unos cuantos podían envalentonarse, empoderarse sobre los reyes. No pudo haber reinos sin cristianismo. No se podía. Era imposible hacer reinos sin cristianismo. El cristianismo ayudó a crear reinos. El proyecto papal sabía de todo esto. Por eso, el proyecto papal implicaba la cristianización y, por lo tanto, el fin del alfabeto rúnico y la propagación del alfabeto latino o del alfabeto cirílico. El alfabeto cirílico, el alfabeto preglolítico que crean los monjes, Cirilo y Metodio, que después evoluciona en el alfabeto cirílico, era un arma política para terminar con el poder de estos druidas, de estos hechiceros que abusaban de la mentalidad supersticiosa del pueblo. Y los reyes locales, para poder mantener su imperio, para poder extender sus imperios, tuvieron que usar el cristianismo. De otro modo, no tendrían el apoyo del pueblo para sus empresas, porque siempre aparecían estos hechiceros, esta oligarquía hechicera, para frenar sus intereses. Y usaban esto, algo como esto, usaban para poder dominar a las personas, con esa superstición. Entonces necesitaban el cristianismo. El cristianismo significó eso, significó terminar con esta hechicería y colocar otro alfabeto que no tenía nada que ver con hechicería. ¿Te das cuenta? Es por eso que el alfabeto rúnico termina desapareciendo para llegar con el cristianismo. Y los reyes necesitaban también eso, porque les impedía seguirse expandiendo en su poder, tanto dentro como por fuera de sus principados. Entonces, así es como en el siglo VII desaparece el alfabeto rúnico con la implantación del alfabeto latino en el este europeo. O sea, no solamente era
La fe era el alfabeto. El alfabeto era una nueva política para poder liberar a estas personas de estos hechiceros, de estos tipos que vivían de la superchería. Lo mismo pasó en Centro Europa. Entran y arrasan con todo esto, con todo el alfabeto rúnico y ponen el alfabeto glagolítico, que después se transforma en el alfabeto cirílico. Así. Y con eso se crean las nuevas sociedades. Porque esto de usar las runas, esto del lenguaje, en un modo específico era propio de solamente unas cuantas personas. Era una técnica bastante exclusiva, que dominaban solamente muy pocas personas. Muy pocas personas. Y justamente lo que hace el cristianismo en el proyecto papal es evitar esta fragmentación de este conocimiento para someter al pueblo. Bueno, eso es lo que pasa. O sea, esa es la forma como te puedo explicar cómo el lenguaje, la escritura, puede ser usada como un método de control social. Y también para evitar para poder combatir a otro grupo social, a una élite, a través de la escritura. Es por eso que la élite globalista nos está queriendo imponer el lenguaje inclusivo, que en verdad es un lenguaje que solamente dominan unos pocos y que es un lenguaje que no sirve para nada. Es un lenguaje tan inservible como la superchería que hacían los hechiceros germánicos en estos tiempos. Hacían una superchería con esto y decían que servía. No, no sirve. Es simplemente superchería para masas ignorantes. Igual es el lenguaje inclusivo. Todes, humanes, son supercherías. No significa nada. Es lo mismo. Estamos retrocediendo con ese lenguaje inclusivo, que en verdad no es inclusivo. Es una farsa decir que eso es inclusivo. Igual como esto. También es otra farsa decir que esto era inclusivo. No, porque solamente lo conocían unas cuantas personas. ¿Te das cuenta? El lenguaje es un arma política que usan estas personas para querernos someter y quitarnos su lenguaje. Evitar que nos entendamos entre nosotros y así tenernos más aislados, más atomizados y por lo tanto más manejables. Para eso usan su lenguaje que falsamente, fraudulescamente, nos dicen que es inclusivo. En verdad es un lenguaje exclusivo solamente de esos ignorantes que se han adoctrinado en las universidades. Bueno, eso es todo. Esto es Review Política. Nos vemos hasta otra ocasión. Y recuerda, la verdad está a la vista. Saludos.